Buenos días. Hoy es el jueves 12 de octubre, si no me equivoco, aniversario del descubrimiento de América. Hoy quiero continuar analizando las consecuencias. Ahora toca empezar a ver las consecuencias de esta guerra, de este ataque terrorista contra Israel ocurrido el sábado y que continúa todavía en desenvolvimiento. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias de este ataque contra Israel y de la guerra que se ha iniciado contra Hamás en el territorio de la Franja de Gaza? Mira, lo primero que tendría que decirte es que hay una polarización irreversible en el mundo. Esto es así. Una vez que comienza a pasar, digamos, el shock en el mainstream media, o sea, en los medios masivos de comunicación que normalmente no se apegan a la verdad, sino que son manejados por intereses económicos o de otra índole. Una vez que pasa esta efervescencia del impacto que causa semejante hecho que ocurrió el sábado y lo que viene después, el bombardeo, la destrucción y tanto sufrimiento, es que el mundo se polariza, ¿no? Y la verdad comienza, como dijo alguien, ¿no? Una frase muy conocida: la primera víctima en toda guerra es la verdad. Los fake news o noticias falsas, ¿no? Esto comienza a proliferar, y algo que a mí me preocupa mucho es que una vez que pasa un poco de tiempo, estas cadenas de noticias grandes comienzan a evaluar la situación bajo el prisma de la crisis humanitaria y terminan obviamente por condenar, y así va a ser, lo que Israel está haciendo. Ya desde ayer he estado viendo yo este predecible desenvolvimiento y la tendencia de las cosas que están pasando, ¿no? Israel está siendo y va a ser mucho más todavía cuestionado y condenado por el sufrimiento humanitario que esta guerra está desatando. Y ciertamente lo es. Un gran precio se paga por la locura esta de la guerra. Ahora, entonces, polarización irreversible. Yo hoy quiero responder bajo la perspectiva bíblica dos preguntas. Estoy haciendo una introducción respecto de la tendencia en los medios, de hacia dónde van a ir los comentarios, las noticias, las opiniones, pero mi interés principal, y lo quiero remarcar, es contestar dos preguntas. ¿Puede escalar este conflicto a mayores? ¿Pudiera significar esto un riesgo que otras naciones sean motivadas por razones diferentes a entrar en el conflicto? Estoy hablando, por ejemplo, del Líbano. Ya ayer hubieron ataques en el norte de Israel o al norte de Israel, ¿no? El Líbano, Siria, Irán, Rusia, China. ¿Pudieran ellos interesarse? Y la respuesta te la doy de inmediato, aunque después la voy a ampliar, es sí. Porque ciertamente el Medio Oriente es de mucho interés a países como Rusia, por ejemplo, ¿no? Por diversas razones. Geopolíticamente está, imagínate, Siria tiene la costa en el Mediterráneo, y siendo que hay una guerra actual entre Rusia y Ucrania, y siendo Ucrania respaldado y provisto logísticamente por la Unión Europea y Estados Unidos, obviamente Rusia tiene un interés geopolítico y militar en
estar presente, y no solo estar presente, sino de ser posible tomar control sobre los terrenos de Siria que ya tiene, ¿no? Y estoy seguro está evaluando también otras cosas. Sabemos que esto va a ser así y luego lo voy a ampliar. Entonces, esta primera pregunta de si puede escalar esto, la respuesta es sí. Y luego voy a ampliar un poco esto. Y la segunda pregunta que quiero hacer es en la perspectiva bíblica. ¿Es esta guerra actual que se ha desatado en Israel contra la Franja de Gaza, es esta guerra, o está más bien esta guerra relacionada a la guerra de Gog y Magog, descrita en el capítulo 38 del profeta Ezequiel, del libro del profeta Ezequiel? Y la respuesta también es sí, está relacionada, pero merece una ampliación. De eso se trata lo que hoy quiero hablar contigo, ¿no? Estas cosas que están pasando en el mundo. Entonces, empecé diciendo, y quiero cerrar esa introducción, de que está ocurriendo una polarización. Vas a estar tú y los medios y las noticias y los diarios y el multimedia y las redes sociales, todos van a tomar partido. Acá no hay una neutralidad posible, sino que vamos a tomar partido todos de acuerdo a nuestro background, a nuestro fondo cultural, a nuestro conocimiento y también, por supuesto, a la perspectiva que tengamos de el trasfondo espiritual de esto. Quiero decir, cuánta Biblia conocemos. Si eres, por ejemplo, una persona que sigue la religión del Islam, vas a tener una visión diferente de los que somos creyentes cristianos y que vivimos de acuerdo a la Biblia. Esto significa, en buen romance, en resumen, que estamos en una polarización, y ojo con lo que voy a decir, el adjetivo que voy a usar, irreversible. Irreversible. El mundo se polariza cada vez más en diversos temas, ¿verdad? Y esto es irreversible. ¿Por qué es irreversible? Porque ciertamente estamos viviendo el tiempo del fin. Somos la generación que va a ser testigo del fin de los tiempos, del fin del mundo, que, aclaro, lo he hecho antes y lo aclaro una vez más, no es la destrucción del mundo. El Apocalipsis no significa destrucción. Apocalipsis, que viene de la palabra apocalipsis apocalipsis, perdón, en griego, significa revelación, quitar el velo, revelar, explicar un misterio, decir qué cosas van a pasar. Esa es la verdadera acepción de la palabra apocalipsis. No es la película esa que es una de mis preferidas, perdón, ¿recuerdas tú la película esta de 2012, creo que era el nombre de la película, de la destrucción del mundo, esas extraordinarias escenas de ficción, ¿no? Imágenes impresionantes cuando se destruye California, se parte todo California y el avioncito que se escapa. Una película muy entretenida, pero absolutamente equivocada en cuanto a la interpretación del fin del mundo. Así no es. El fin del mundo no es la destrucción del mundo. Pon atención, apréndelo y recuérdalo. El fin del mundo es un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno. Se acabó
el tiempo de los gentiles, que viene desde muy antiguo. Dios ha permitido al hombre gobernarse desde muy antiguo, desde miles de años atrás. Dios le ha permitido a la humanidad elegir sus reyes, hacer sus cosas, levantar imperios, independizarse de los imperios, crear y construir naciones, y todo eso ha sido un enorme fracaso de la humanidad, un enorme fracaso. Y estamos a las puertas de ese cambio que, si tienes interés en aprenderlo, léete los primeros capítulos del libro de Daniel. La imagen que vio el rey Nabucodonosor con una cabeza de oro y terminando en unos pies mezclados entre hierro y barro cocido, que simbolizan la degradación de la humanidad hasta un punto de estar en la, digamos, en la antesala de su propia autodestrucción. Ese es el deterioro de la humanidad, del cual somos testigos aquellos que miramos con ojo crítico y que tenemos entendimiento del plan de Dios porque estudiamos su pacto sempiterno, su palabra, nuestra Biblia. Los que entendemos estas cosas podemos percibir esa degradación de la humanidad a ese punto, de ser algo glorioso como lo fue el mundo antiguo, hasta llegar a un punto en realidad que el mundo ha enfermado, ha perdido la brújula, ha perdido el entendimiento y no saben diferenciar su mano derecha de su mano izquierda. En ese contexto estamos, somos esa generación, y la polarización que ya comenzó en el mundo, ¿verdad? Porque hay gente que es capaz de gritar con fervor contra, por poner un ejemplo, las leyes que dicen ellos frenan la libertad de las mujeres prohibiendo el aborto, diciendo que las mujeres son dueñas de su cuerpo, lo cual es cierto, pero esa polarización de los que son, digamos, pro aborto contra los que somos pro vida, pro life, ¿no? Eso es una polarización irreversible, porque tú no vas a terminar de convencer a otro que piensa diferente de ti con argumentos. Esto tiene un trasfondo espiritual, y en el contexto de la guerra que hoy estamos viendo, de defensa de Israel de una manera drástica, muy drástica, porque ya se dispusieron, ya tomaron la decisión y ya se unieron en un gobierno de coalición todas las fuerzas políticas de Israel para acabar de una vez por todas con la amenaza existencial del grupo Hamás, este grupo terrorista. Eso ya es irreversible, y el mundo se polariza se va a seguir polarizando, y no te extrañe que dentro de 2 o 3 días, así de rápido va a ser, comiencen ya los ataques en contra de Israel por su crueldad para manejar el conflicto. No hay proporcionalidad, van a decir, ¿cómo es posible que hagan esto? ¿No? Y así va a ser, así va a ser. Entonces, acá tengo mis notas que yo he ido haciendo en los últimos días, ¿no? Las cadenas de noticias pues van a condenar bajo el eslogan de la crisis humanitaria en Gaza a Israel. Eso va a pasar. Ahora, ¿qué va a ocurrir en los países importantes, las potencias, que no son las occidentales, como por ejemplo Rusia, China, Turquía, Irán? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar en el occidente, la Unión Europea, Estados Unidos, ¿no? Esto va a ser bien interesante de observar y de analizar, porque, ojo, acá hago un análisis.
hemos visto la enérgica declaración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, contra este ataque terrorista. Eso estuvo bien. Y la decisión de respaldar a Israel mandando fuerzas militares, un portaavión que estaba haciendo ejercicios en el mar Mediterráneo, ejercicios militares, ha sido enviado para respaldar a Israel para que no se aprovechen otras potencias como Irán, Rusia, del peligro y de la desestabilización de la nación de Israel ocasionada por el conflicto, ¿no? Cuidado con meterse, le dice Estados Unidos a Irán, cuidado. Y Rusia sabe muy bien también de que no se puede tocar a la nación de Israel así nomás. Entonces, ahora, vamos a ver en los futuros días cuál va a ser la actitud de China. Y, por ejemplo, nuestros países sudamericanos, ¿no? ¿Qué es lo que van a decir países como, por ejemplo, Venezuela, Cuba, Nicaragua, que son este bloque socialista nefasto para los pueblos de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba? Ellos obviamente van a apoyar, podría apostar lo que quieras, van a apoyar a Palestina, el ataque terrorista, porque el mundo ya está polarizado en esta izquierda progresista, el socialismo del siglo XXI, y los que somos conservadores, los que todavía tenemos presentes los valores judeo-cristianos, los que respetamos la vida, la libertad y el derecho de los pueblos a trabajar y a vivir honestamente, el derecho a la propiedad y todas esas cosas que los conservadores tenemos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Te lo adelanto, ¿no? Los regímenes socialistas del socialismo siglo XXI, los progresistas, Brasil, Chile, aunque Chile es moderado en eso, ¿no? El Perú mismo tiene un gobierno izquierdista hoy, y por supuesto Cuba, Venezuela, Nicaragua, ellos van a gritar muerte a Israel o algo parecido. Entonces, hecho esto, esta aclaración, ¿no? Añado una sola cosa más. Decía yo que Estados Unidos, si bien es cierto, Joe Biden ha respaldado a Israel y ha tenido un gesto importante de enviar ese portaavión, que creo que es el Ford, es el más moderno de los Estados Unidos, ¿no? Es como para decir, no toquen a Israel, cuidado con que se les ocurra hacer algo en contra de Israel. Acá estoy yo para respaldarlo y para defenderlo, un buen gesto de Biden. Sin embargo, esto se puede aguar más adelante, se puede tergiversar, cambiar, disolver, puede perder fuerza. Y te voy a decir algo, mira, el gobierno actual de los Estados Unidos es un gobierno muy débil. Tienen en Joe Biden un presidente que en realidad no gobierna, porque su avanzada edad y su deterioro intelectual por su avanzada edad ha hecho que otros manejen los hilos del gobierno atrás de él, gente como Barack Obama y otros más, ¿no? Entonces Joe Biden ha venido a ser como un títere en realidad. Todavía tiene algunos pequeños intervenciones y un poquito de luces en algunas cosas, y en otras está absolutamente perdido, tan perdido como cuando tropieza al subir al avión o en una plataforma no sabe por dónde se baja, cosas que son graciosas a veces, ¿no? Y de lo cual se burlan mucho, pero esto es solo anecdótico. Lo importante acá es que
no está en la capacidad de tomar decisiones. ¿Acaso podría Joe Biden ser reelecto para que esté a la cabeza de la nación más poderosa del mundo, que puede decidir si va a haber o no una tercera guerra mundial? A ese hombre lo quieren mantener en el gobierno. Imagínate. Y te pongo una cosa. Mira, Joe Biden, si bien ha tenido este gesto para apoyar a Israel, hace días le ha dado a Irán 6.000 millones de dólares para libertar a unos cautivos norteamericanos que tienen a las cárceles de Irán o Persia, que es lo mismo. ¿Cómo es posible esto? ¿No? Esto es una contradicción. Y otro ejemplo que te pongo es México, por ejemplo, ¿no? Tienen a Andrés, ¿cómo es? AMLO, Andrés Manuel, creo que es, López Obrador, que es también una persona, es un socialista de este socialismo siglo XXI, al cual ojalá lo cambien pronto por alguien mejor, porque la verdad es que es un desastre también Andrés Manuel o no sé, López Obrador, AMLO, ¿no? Es un desastre. En el Perú hemos sufrido sus ridículas intervenciones al defender al corrupto, al ladrón, al golpista, a ese comunista sinvergüenza mentiroso que tuvimos por 1 año y medio de presidente, Pedro Castillo. Al negarle al Perú el derecho a recibir el control de esta asociación de países latinos, ¿no? Y a acusarnos, él y Petro de Colombia, un poco Boric de Chile, en Brasil también, no sé. Este hombre, por ejemplo, Andrés López Obrador, él está en un problema porque ha ocurrido que en Estados Unidos hay una tragedia de drogas ahorita, ¿no? En la costa oriental de los Estados Unidos hay ciudades que las llaman zombies porque hay una plaga de una droga que se llama fentanilo, que yo creía equivocadamente había matado a 100.000 jóvenes. Yo estaba equivocado, no son 100.000. Son 170.000 muertos por el fentanilo. ¿Qué es el fentanilo? Es una droga terrible que convierte a la gente en muñecos, en zombies. Y entra esta droga por la frontera con México. México, y a todas luces, esta droga provendría en gran parte, ¿saben de dónde? De China. China, ese país totalitario que es una potencia económica, ahora que hace negocios gigantescos en Sudamérica, con Brasil, Argentina, el Perú está también invadido por estas constructoras y estos grandes negocios. Miren, los negocios no son malos, son buenos. El Perú va a tener el puerto de Chancay, que va a estar unido a Shanghái, interesante la similitud del nombre, para convertirse en un megapuerto que va a manejar los negocios de gran parte de Sudamérica, del Brasil, de Argentina, Chile mismo. Van a estar haciendo negocios acá en el Perú con un megapuerto que va a ser capaz de recibir los aviones, los portaaviones, perdón, no portaaviones, los aviones de carga más grandes, ¿no? De los más grandes que hay en el mundo, que manejan 180.000 unidades de containers y cosas así, negocios gigantescos. Pero ojo con esto, China es también el enemigo de la democracia, es un país comunista totalitario que controla a su población con millones de cámaras puestas en todas partes y que los castiga a través de un récord, así como hay el récord del crédito. Cuando tú eres un buen pagador, tienes buen crédito; cuando eres mal pagador, tienes mal crédito. La sociedad china controla a su gente para ver dónde va, qué escucha, qué hace.
y los castiga o los premia de acuerdo a la obediencia al régimen totalitario de Xi Jinping, creo que se llama este hombre, que es un dictador y que va a seguir gobernando China, no sé, hasta que tenga fuerzas, hasta que muera o hasta que ocurra el fin del mundo, lo que ocurra primero. Bueno, resulta que Estados Unidos, ante esta tragedia, está considerando declarar a los carteles de la droga que hay en México, que meten la droga por la frontera con Texas, con Arizona, y que termina esa droga en las costas de Pensilvania. Ahí hay muchísimos de esos 170.000 muertos por el fentanilo. Bueno, Estados Unidos está a punto de declarar como un cartel terrorista al cartel de drogas mexicano, ponerlo en la lista de Al Qaeda, de Hezbollah, de Hamas, porque ciertamente son terroristas de otra orden, pero imagínate lo que esto va a significar para México. Terrible. Así está el mundo, polarizado. Ahora, voy a dejar ese análisis aquí para ahora hacer lo más importante que me he propuesto hacer. Contestar dos preguntas. ¿Es acaso esta guerra actual que acaba de comenzar entre Israel y los terroristas de Hamas, o está relacionada esta guerra con la guerra de Gog y Magog? Y la respuesta que di al comenzar y que ahora voy a ampliar es sí, está relacionada. ¿Es el fin del mundo? No. Esto es, como dice Mateo 24, versos 6 al 8, oiréis de guerras y rumores de guerras, mas no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, y es además el principio de dolores, como la mujer que es parturienta, que está a punto de dar a luz. Es el principio de los dolores, pero ciertamente está relacionada a la guerra que se explica en el capítulo 38 del libro de Ezequiel, importantísima pieza del rompecabezas profético de la Biblia. Está relacionada. Ahora, la guerra de Gog y Magog aparece en dos libros, en dos lugares de las Escrituras, en el libro de Ezequiel y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, pero son dos guerras diferentes. La segunda, la de Apocalipsis 20, ocurre al final del milenio, o sea, eso está lejos. Más de 1000 años en adelante ocurrirá esa guerra, la guerra final, la última guerra de la humanidad, después de la cual no volverá a haber guerra, porque Dios reinará. El príncipe de paz finalmente reinará sobre su reino que no tendrá fin, y el hombre no se preparará ya más para la guerra. Esa es la última de las guerras, pero la guerra de Gog y Magog del capítulo 38 del libro de Ezequiel está por cumplirse y probablemente pudiera cumplirse delante de nuestros ojos. Ya podría comenzar, y esto que está ocurriendo en Israel podría ser, como se dice en inglés, the trigger, el gatillo, lo que provoque la guerra de Gog y Magog, que ciertamente está relacionada a todo el desenvolvimiento del plan profético de Dios, ¿no? Yo he hecho una explicación y haré más explicaciones de ese plan profético, porque soy uno de los entendidos en profecía bíblica, y no lo digo para, no, míralo, no. Lo soy, y mi tarea, humildemente lo digo delante de Dios, es lo que he recibido gratuitamente de parte de Dios, lo tengo que compartir gratuitamente con ustedes para que abran sus ojos y no sean víctimas de el diablo, el engañador, el mentiroso, el que siembra mentiras, y lo ha hecho desde Adán y Eva. Le dijo Adán y Eva, así que Dios te ha dicho de que si comes del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿vas a morir? No vas a morir, le dijo Satanás, la serpiente astuta,
a Eva, y Eva cayó, y luego su marido, Adán, y sabemos lo que pasó después. Satanás es el mentiroso, y lo que hacemos nosotros en este canal es enseñar la palabra de Dios para abrir el entendimiento de aquellos que tengan a bien, que tengan interés y que tengan a bien invertir su tiempo, su atención y su voluntad, ojalá, para que lleguen también al conocimiento de la verdad, sean libres de los engaños de Satanás, reciban a Cristo en el corazón, se arrepientan de sus pecados, cambien de rumbo y sean los herederos de la gloria de Dios, quien, como dice Romanos capítulo 8, nos va a entregar el mundo que hoy gime con dolores de parto, aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque el mundo está enfermo, pero pronto va a ser libertado a la gloriosa paz, dominio y gobierno de los hijos de Dios, teniendo a la cabeza a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el capítulo 42 del libro de Isaías se nos dice que las costas esperarán su ley. Qué lindo va a ser despertar un día nuevo y escuchar, a ver qué dice Jesús, quien gobierna desde Israel, para que el mundo se llene de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Un reino donde habrá justicia verdadera, donde ya no habrá pecado, donde no habrán prevaricadores y en donde la profecía va a ser sellada y el santo de los santos ungido como el Rey eterno del mundo. Y al final de todo, después del milenio, el Padre Celestial, que hoy está en su trono en el cielo, va a hacer descender su ciudad santa, su tabernáculo preciosísimo, que se conoce como la Jerusalén celestial, para poner su trono en el monte de Sión y gobernar al mundo entero. Dios va a unir el cielo y la tierra. Por eso es la cruz de Cristo de esa manera, porque Cristo extiende su mano izquierda y su mano derecha en la cruz, simbolizando que Dios se ha propuesto unir el cielo y la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino precioso. Gloria a Dios. Y lo que hacemos nosotros acá es esto, compartir la palabra de Dios para que abras los ojos, no te dejes engañar y estés preparado para lo que ya está a las puertas. Y regreso al texto, sí, la guerra de Gog y Magog está relacionada a esta guerra que actualmente se desenvuelve en Israel contra la Franja de Gaza. ¿Qué tan cerca está el capítulo 38 de Ezequiel a que se cumpla la guerra de Gog y Magog tan terrible? No lo sabemos con exactitud, pero muy probablemente está muy cerca de que ocurra. He estado revisando a mis héroes de la fe, a los que gracias a Dios todavía están vivos, los mejores maestros de la profecía bíblica, a ver qué piensan ellos acerca de esto. Y estoy hablando entre todos, por ejemplo, a David Reagan. Dave Reagan, es un maravilloso hombre de Dios, al cual yo tuve el honor y la dicha de conocer personalmente cuando yo vivía en Dallas. Él una vez al año hacía una serie de conferencias y él es un hombre mayor ya, pero él ha escrito libros tan maravillosos como por ejemplo este que te muestro acá, ¿no? God's Plan for the Ages. David Reagan, un maravilloso hombre de Dios. Si tú hablas inglés, te sugiero que investigues y que lo escuches. He tenido que investigar para ver qué piensan ellos y ciertamente podría pasar que la guerra de Gog y Magog del capítulo 38 de el libro de Ezequiel comience antes del rapto. Podría comenzar también después.
es algo impreciso, no tenemos los elementos para decir cuándo va a comenzar, pero podría comenzar ya mismo y ciertamente está relacionada a lo que hoy pasa entre Israel y los palestinos. Dios santo, Dios santo. No podemos saber la fecha exacta, pero mira, voy a terminar con esto. De una cosa sí estamos seguros. Una cosa sí te la puedo decir con absoluta certeza. ¿Cuándo va a comenzar la gran tribulación? ¿Cuándo? Escucha y ponga atención. La gran tribulación va a comenzar cuando el Espíritu Santo y su templo, que somos los verdaderos creyentes, porque cuando entregamos nuestra vida a Cristo somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y Dios hace tabernáculo en nosotros, mora en nuestro corazón para guiarnos a toda verdad, guardarnos y después entregarnos a Cristo para que seamos de Él. Nos cuida el Espíritu Santo, pero Él va a ser retirado de en medio, quitado de en medio, después del rapto de la iglesia o en el mismo momento del rapto de la iglesia para que comience la gran tribulación un poquito después, cuando se manifieste el anticristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, léelo por ti mismo. Se manifiesta el anticristo y ojo a esto, hace un pacto de paz entre Israel y todos sus enemigos árabes, toda esa gran multitud del pueblo árabe. Esta es la señal certera de que comenzó los 7 años de la gran tribulación, cuando el anticristo, que ya está en el mundo, ojo, ya ¿quién es? No sabemos. Algunos se atreven a mencionar candidatos, ¿no? Manuel Macron de Francia, el rey de Inglaterra, Barack Obama, no lo sabemos. Y la iglesia no lo va a saber porque va a ser quitada antes de que se manifieste. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Cuando el anticristo se manifieste y haga ese pacto de Israel con los árabes de 7 años de paz, ya tú sabes, ojalá tú ya no estés en el mundo, sino te vayas también con la iglesia al cielo. Ciertamente, si tú supieras los horrores del libro de Apocalipsis, las 3 series de plagas, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira de Dios, no decidirías, no quiero estar aquí, me voy también con la iglesia. Ojalá pasara también contigo eso. Pero el día que ocurra eso, determina el principio de los 7 años de la gran tribulación y con toda certeza tú sabes que Jesús volverá al final, porque eso está escrito en el libro de Mateo. Al final de la gran tribulación regresa Jesús, termina con sus enemigos y comienza el milenio de Jesucristo, el reino literal, presencial de Jesús sobre la tierra. Así que ya lo sabes. Cuando el anticristo confirme ese pacto, Daniel 9:27, si tienes interés en buscarlo en la Biblia, comienza la gran tribulación. Y te dejo con esta idea. Mira, acá yo anoté: el rapto de la iglesia va a significar el retiro de toda restricción al mal que el Espíritu Santo hace, porque Dios le pone límites al diablo, lo dejan hacer muchas cosas, pero otras no se las permite hacer. Y cuando el rapto ocurra, esto significa el retiro de toda restricción del mal en el mundo y el principio del infierno sobre la tierra, que serán esos 7 años de la gran tribulación. Aquí dejo el estudio. Te deseo grandes bendiciones. Dios abra tu mente y te prepare para lo que está por venir. Ciertamente, lo dije al comenzar, la polarización del mundo y
el desencadenamiento de todos los eventos de la profecía bíblica sobre el mundo. Ya comenzó, se ha polarizado el mundo y esto es irreversible. Somos la generación del tiempo del fin. Bendiciones. Dios mediante te veré en una próxima oportunidad. Gracias.